Vamos entonces a determinar lo que es la derivada de un producto de funciones, que sería la séptima propiedad de las derivadas. Yo la tomo como propiedad, pero simplemente es derivada del producto de dos funciones. Entonces, me dice que la derivada del producto de dos funciones equivale a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Sencillito. Si yo tengo dos funciones f de x y g de x, y me dice, ¿cuál es la derivada entonces del producto de f por g de x? Entonces yo digo que eso equivale a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Hay que advertir también lo siguiente, que en el producto, es decir, yo puedo cambiar el orden, porque es sumando. Mire que yo también puedo plantear lo siguiente, y es lo mismo, o sea, el resultado da lo mismo. Decir que es la derivada de la primera por la segunda función, sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda. Es como invertir el orden. Observen que como es una suma, miren, el orden de los factores no altera el producto y el orden de los sumandos no altera la suma. Son propiedades de los números reales y también de la función. Miren, yo tengo acá que este término que está acá, mírenlo acá. ¿Por qué? Porque aquí está la derivada de la primera función, mírenla acá, por la segunda. Y este término es exactamente este, ¿sí? La primera por la derivada de la segunda. O sea que puede darse de esta forma o de esta otra forma. Son, digamos, las dos formas de determinar la propiedad de la derivada del producto de dos funciones. Voy a hacer un ejemplo aplicando esta propiedad del producto de la derivada del producto de dos funciones. Ahora, la voy a hacer con funciones donde ya hemos aplicado las propiedades. Entonces, voy a tomar una función f de x igual, por decir algo, a 3x a la quinta más 2x al cuadrado menos 3x menos 3, dejémoslo así. Y g de x igual a 3x a la cuarta más 3x a la 2 menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, derive el producto de las dos funciones. Entonces, mire, si no fuera por esta propiedad, sencillamente tendríamos que multiplicar este polinomio por este otro polinomio, y eso se vuelve muy extenso.
En cambio así, aplicando la propiedad, vamos a tomar esta forma, porque son dos formas. Entonces yo digo, la derivada de ese producto equivale a la primera función, 3x a la 5 más 2x al cuadrado menos 3. Es lo que me dice aquí. Tome la función f de x, la de acá, f de x, por la derivada de g de x, o sea, por la derivada de esto. Voy a colocarla acá, por la derivada con respecto a x de 3x a la 4 más 3x a la 2 menos 1. Más, observe, más g de x es ¿cuál? 3x a la cuarta más 3x a la 2 menos 1. Por la derivada con respecto a x, ¿de quién? De f de x, pero f de x es 3x a la 5 más 2x a la 2 menos 3. Y entonces lo que realizo yo es las operaciones. Miren que esto daría 3x a la 5 más 2x a la 2 menos 3. Por la derivada de esto, recuerden que la derivada de esto sería este lo bajo, y para hacerlo directamente simplemente multiplico 4 por 3, 12. 12x a la 3 más 6x menos 0. El 0 no se coloca, porque la derivada de una constante da 0, que fue lo que vimos al inicio de las propiedades. Más, aquí 13x a la cuarta más 3x a la 2 menos 1. ¿Por quién? Por la derivada de esto. La derivada de esto da 15x a la 4 más 4x, simplemente 4x, porque aquí se rebaja el 1, menos 0, pero el 0 no lo coloco. Y ahí tendríamos la derivada de esas dos funciones. Miren que se me acorta el producto. Ahora yo puedo realizar el producto entre este y el producto de este y este. Y luego mirar la posibilidad de si hay términos semejantes. Claro que los hay, entonces yo voy a colocar desde aquí, voy a colocar el producto, entonces sería el producto de este por este. Entonces vamos a multiplicar primero este por este y daría 12 por 3, 36, x a la 8. Y multiplico este por este, más este por este, más 24, x a la 5, porque recuerden se suman los exponentes, este por este, menos 12 por 3, 36, x a la 3. Ya multipliqué este por este, este y este. Ahora multiplico este por este, por este, por este. O sea que multiplico 6 por 3, 18, x a la 5, más 6 por 2, 12, x a la 3, más por menos da menos 18x. Ya hice este producto. Luego realizo este otro producto, más 15 por 3, 45. X a la 4 y 4 daría 8. X a la 8, porque se suman los exponentes. Más 15 por 3, 45. X a la 6. Menos, porque más por menos da menos 15, x a la 4. Y por último multiplico este por este, que daría más 12, 4 por 3, 12, x a la 5,
4 por 3, 2x a la 5, más 4 por 3, 12x a la 2, más por menos da menos 4x. Ahora, tomo todo ese polinomio y miro qué términos semejantes hay. Por ejemplo, yo tengo aquí un x a la 8 y aquí tengo otro x a la 8. Entonces, lo sumo y me da entonces 11, 40, 4 y 4, 8, me da 81 x a la 8. O sea, tomando 36x a la 8 más 45x a la 8 me da 81x a la 8. Miremos qué le sigue en orden. Tenemos el 6. Después del 8 estaría el 6. El 6 no está sino este término, por lo tanto lo colocamos aquí. Más 45 x a la 6, que es este de acá. Este de aquí ya está. Luego el x a la 5. Del x a la 5, si hay varios, tenemos 24 y 18, serían 42. 42 y 12, 54x a la 5. Vuelvo y repito, 24 y 18 daría entonces 42 y 12 daría 54 a la 5. Seguiré a la 4. El x a la 4 sería este. Entonces, mire, este ya lo sumamos. Vamos a subrayarlo. Este ya salió y este ya salió. Miremos el x a la 4. Del x a la 4 solamente hay uno, es 15 menos 15 menos 15 x a la 4. Seguiría el x a la 3. Mire que el x a la 3 tendríamos entonces menos 36x a la 3 más 12 daría b menos 24x a la 3. Menos 24x a la 3. ¿No están siendo estos dos? Este y este. Entonces sería menos 24x a la 3 menos 24x a la 3, porque tendríamos menos 36 más 12. Ahora seguiría el x a la 2. También no hay sino uno, que es este de acá. X a la 2, entonces quedaría más 12x a la 2. X a la 2. Y por último, los x de exponente 1, o sea, los que están solos. Sería entonces este de acá menos 18x menos 4x. Daría entonces menos 22x. Y este sería el resultado de la derivada de ese producto. ¿Cierto? Ya realizando el producto de los polinomios. En este video vamos a ver como una octava propiedad, digámoslo así, de las derivadas de funciones. Se trata de la derivada de un cociente de funciones. Entonces, la derivada de un cociente de funciones se toma como la derivada de un fraccionario. Es decir, que la derivada de un cociente sería definido como
el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Entonces, yo tendría lo siguiente: la derivada de un cociente de funciones, que lo puedo expresar como una fracción, eso equivale a g de x por la derivada con respecto a x de f de x, menos f de x por la derivada con respecto a x de g de x sobre g de x al cuadrado. Y aquí sí no se puede comer el producto, que puede haber, es decir, desordenarse en los términos. Aquí sí es de orden estricto esta forma. No se puede colocar este aquí y este acá, porque ya, como está esta parte de la diferencia no es conmutativa. Entonces, desde ese punto de vista, la derivada de un cociente siempre va a estar determinada por esta forma. Algunos la toman de esta manera, ¿cierto? Ya eso es cuando se toma la derivada, digamos, a nivel de prima. O sea que si yo tomo f sobre g prima de x, o sea que en este caso sería, este prima indicaría digamos, la derivada. Entonces diríamos que esto equivale a g de x por f' de x, o sea, por la derivada de la función x, menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. Pues son diferentes formas de expresar lo mismo. Pero mire que el orden sí es estricto, no se puede cambiar. Ahí tendríamos la derivada de un cociente de dos funciones, f y g de x. Voy a hacer entonces un ejemplo de la derivada de un cociente de función. Si a mí me dan esta función, f de x igual a x a la 4 menos 2 sobre x a la 2 más 3. Miren que esto es un cociente. Yo puedo tomar esto como f de x y este como g de x. Es un cociente de función. Porque aquí esta es una función polinómica y esta es otra función polinómica. Entonces me piden hallar la derivada con respecto a x de esa función. Entonces yo digo que eso equivale al denominador. Miren, en este caso le estoy aplicando esto, que está debajo. O sea, al denominador, que es x al cuadrado más 3, por la derivada del numerador, miren, o sea, de este. O sea, y la derivada de esto da 4x a la 3, de acuerdo a las propiedades que hemos visto. 4x a la 3 menos 0, el 0 no se coloca, menos la función dada por el numerador, que es x a la 4 menos 2. Mire, todo el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador me da 2x más 0, simplemente 2x, porque el 0 no se coloca. Es bueno que nos acostumbremos a eso. Sobre el denominador, x al cuadrado más 3 al cuadrado. Advierto lo siguiente: no debe resolverse este cuadrado de este binomio. Déjenlo así hasta el final. Si por alguna casualidad aquí, al resolver esta operación en el numerador,
¿Me da para simplificar acá? Pues se puede simplificar, pero mientras tanto déjenlo así. Ahora, lo que sí debemos de realizar son las operaciones del numerador. En este caso, debemos de realizar este producto. Esto queda 4 por x, 4x a la 3 por x a la 2 da 4x a la 5. Porque x a la 3 por x a la 2 da x a la 5. Más 4 por 3, 12x a la 3. Menos. Y aquí tomo 2x por x a la 4 da 2x a la 5. Va a ser el primer producto. Va a ser el primero el producto y luego le aplico el signo menos. Entonces daría 2x a la 5. Más por menos da menos 4x. Ahora queda x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado como lo planteé acá. Y entonces quitemos el paréntesis y queda 4x a la 5 más 12x a la 3 menos 2x a la 5 y menos por menos da más 4x sobre x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Arriba hay términos semejantes, entonces se reducen los términos semejantes. Quedaría entonces todo igual a ¿qué? 4x a la 5 menos 2x a la 5 quedaría 2x a la 5. Se restan los coeficientes. Quedaría más 2x a la 3 porque no está el 2x, no está el x a la 4, entonces queda 2x a la 3 ordenándolo, más 4x que no hay con quién sumar. Sobre x al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Aquí, pues simplemente uno podría sacar factor común 2x, ¿cierto? Para reducir como mejor el polinomio de arriba. Quedaría 2x que multiplica x a la 4, factor común 2 entre 2 y 4. Y acá tendríamos x a la 4 más 6x a la 2 más 4. Más 4. Sobre x a la 2 más 3 elevado al cuadrado. No hay ningún número que multiplicado de 4 y sumado de 6, o sea que este no es factorizable, por lo tanto la respuesta sería esa. O sea, la derivada de ese cociente sería esa. A ver, voy a determinar lo que es la derivada de una constante sobre una función, que es realmente la derivada de un cociente, pero como la derivada del cociente es más dispendiosa, podemos observar que aplicando esta forma que voy a dar, se reduce. Entonces, si yo tengo que la derivada de una constante sobre una función, vamos a mirar a qué equivale eso. ¿Por qué? Porque este es un número y esto es una función cualquiera. Entonces, a mí me dice que la derivada de una constante sobre una función es igual a menos la constante por la derivada de la función sobre la función al cuadrado. Que esto es mucho más fácil que el cociente, pues más corto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que una función está dada, por ejemplo, por 5 sobre x a la 3 más 2. Esto es la derivada de una constante. Esto es una función
donde aquí hay una constante sobre una función. Entonces me dice, derive esta función con respecto a x. Entonces simplemente aplico la fórmula. Equivale a menos la constante, que es 5. Mire lo sencillo. Menos la constante, que es 5. Por la derivada de la función. Y la derivada de esta función es 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de 2 da 0. Sobre la función al cuadrado. Mire, sobre la función al cuadrado. Entonces, aquí simplemente me daría 5 por 3, 15, me daría menos 15 x al cuadrado sobre x a la 3 más 2 al cuadrado. Y esta sería la respuesta de la derivada de esa constante sobre esa función, de esta constante sobre esta función. Gracias por ver este video. Darle like si te gustó. Suscríbete a mi canal y recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas mis clases.